los, tribun- Sorry, que no había grabado. Ahora sí. los tribunales, en los Hace, casos del artículo 182, hazte un resumen pequeño. ¿De qué estamos hablando? ya. Las resoluciones proceden respecto a la sentencia definitiva o la sentencia interlocutoria, ya, Pero que ya, el y recurso de aclaración y enmienda, por eso estamos hablando. el recurso de aclaración e enmienda. Ya, de eso vamos a Ya, hablar. Entonces, ahí están las resoluciones que proceden. ¿Procede contra los autos y decretos? no, Es que ahí, por ejemplo, hay que distinguir porque, bueno, en realidad lo que yo alcancé a entender así en general es que finalmente igual de oficio el tribunal puede rectificar errores, ¿cachai? Pero el tema es que ahí el apunte de la profesora dice que debería solamente hacer eso, ¿cachai? Solamente rectificar errores de copia o de cálculo. Pero el tema es que el recurso de aclaración, rectificación y enmienda, como la palabra lo dice, aclaración, rectificación y enmienda, tiene esas tres finalidades, ¿cachai? Pero el tema es que dicen que solamente atender la finalidad de oficio, esa parte nomás, pues, la de rectificar. Ahora, con los autos y decretos, el artículo 84, inciso 3, dice ahí que el auto y decreto está de oficio, que el tribunal puede enmendarlos también. Entonces, por eso se entiende que al final igual procede contra todo tipo de resoluciones. ¿Cachai? ya. No solamente la sentencia definitiva interlocutoria, sino que también vía el artículo 84 contra los autos y decretos. ¿Cachai? Y a petición de parte, pues esto es como lo raro, porque al final no hay plazo contemplado. No hay un plazo. O sea, eso es interesante. Ahora, el tribunal de oficio sí tiene un plazo. 5 días. 5 días. Sí, sí me acuerdo. Ya, la tramitación dice, hecha la reclamación, podrá el tribunal pronunciarse sobre ella sin más trámite, o sea, resolver de plano, o dar traslado, ¿no? O ir a la otra parte. Mientras tanto, no se suspenden los trámites del juicio. ¿Ya? En consecuencia, el tribunal puede resolver de plano, como habíamos dicho, o dar tramitación de incidente. Eso quiere decir que le da 3 partes a la contraria para que diga algo, ¿no? Ahí sí el tema es qué pasa con la tramitación. Pues. Dice, el tribunal, eh, bueno, básicamente otorga la facultad al tribunal de suspender o no la tramitación del juicio. O sea, el tribunal va, caso a caso, va a cachar si si suspende o no. ¿Pero en qué caso suspende? Por lo que si la parte, básicamente si tú pones el recurso, tenéis que solicitarlo. ¿Cachai? O sea, la idea es que lo escribáis. Eso es como la idea. Entonces, Con eso es un orden de poco. no, con orden de no innovar. No, pues si aquí estamos hablando del recurso, aclaración, rectificación y enmienda, ¿no? Ah, esa bueno va con ya. No, acá lo importante es que ya tú interpones este recurso porque no hay plazo, incluso procede contra sentencias ejecutoriadas, ¿cachai? Sentencias que están firmes y hay ejecutoriadas. Acá, Sí, acá, acá no lo dice la profe, pero nosotros sabemos que más adelante lo va a decir y que produce eso, ¿cachai? Entonces el tema es, yo creo que este recurso a todas luces es una reclamación, como dice, o sea, básicamente, para entender o para aclarar algún punto o para rectificar errores, ¿no? ¿Cachai? Bueno, establece el 100. claro, el tema es que se tiene que solicitar que se paralice la tramitación. Ya. Eso hay que solicitarlo. En caso de que no hagan hacer, por ejemplo, si la prueba dice redacte un recurso de aclaración, rectificación, enmienda. ¿Cachai? Entonces, ahí tú, como la parte, ya, ¿cachai? Como la presuma, la suma, Sí, sí. toda esa weá. Y después viene finalmente el petitorio y tenéis que pedir eso. Aparte de que aclare los puntos oscuros y todo eso, o rectifique los errores, también tenéis que pedir que suspenda el procedimiento. El artículo 190 señala que el recurso no suspende el plazo para apelar, ¿ya? Eso es algo lógico, porque como no es como un recurso, por eso ahí está, es como el tema, porque finalmente no lo suspende. Y eso es todo. Reposición ahora. ¿Qué es la reposición? Dale, Ricardo. Está regulado en el 181, 189, 201, 319, 181 del CPC, 56 del Código de Procedimiento Penal y el 362 Generalidades. Es de gran, es de gran importancia porque se impone durante toda la primera instancia para corregir vicios que se pueda
que se puede incurrir también procede en segunda instancia. Concepto: es un acto jurídico procesal de impugnación que emana exclusivamente de la parte agraviada y tiene por objeto solicitar al mismo tribunal que dictó la resolución que la modifique o la deje sin efecto. Es un Ya. recurso de... Es que es curioso porque es como la misma facultad que tiene el juez en el recurso anterior. Sí, no, pues, es que acá, por ejemplo, ya aquí en la reposición, básicamente tú igual tenéis que, hay como un efecto de que algo no dijo, ¿cachai? Sobre algo no se pronunció. Ese es el Ya, punto, ¿cachai? Porque, por ejemplo, lo que veíamos, ¿te acordáis? Cuando se producía un agravio, cuando tuvimos que hacer un recurso de reposición en un texto que nos dio la profe. sí, 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 Y sí, el agravio era finalmente que el tribunal no se había pronunciado sobre una excepción, ¿cachai? Que era la excepción de pago. claro. ¿Cachai? Entonces, como ahí te está produciendo un agravio, pero no un error tampoco sustancial, ¿no? O sea, lógicamente un error sustancial en el sentido de que sin ello, por eso Al- podéis reponer. Reponer parece que la profe dijo que significa, eh, no, no sé si te acuerdas tú cómo dijo que significaba. Reponer, Yo lo escribí en un lado. Espérate. subsidiar, Espérate. Remedio. Remedio se le dice a este recurso. Es un recurso ya, es un remedio procesal porque al final la finalidad tampoco es, o sea, lógicamente que es impugnar una resolución, pero finalmente porque no incluye o le falta algo que no consideró y que ya había sido manifestado en la audiencia, suponte tú, o en los escritos de la discusión. Bueno, ahí está, remedio, ¿viste? Es un remedio procesal, estaba abajo, bueno. El recurso que pone la facultad jurisdiccional de los tribunales, recurso ordinario, ¿ya? ¿Cuáles resoluciones procede? Ya habíamos visto que el recurso de aclaración y rectificación y enmienda, el que estaba atrás, procedía contra casi todas las resoluciones, incluso el auto y decreto. En el caso de la regla general es que procede solamente contra autos y decretos. sí, Y van a haber casos excepcionales en donde sí procede contra sentencias interlocutorias, pero nunca va a proceder contra una sentencia definitiva. exacto. ¿Cachai? Entonces, aquí, ¿qué interlocutoria? Por excepción las que diga la ley, pues ¿cuáles son? La que recibe la causa de la prueba, ya la habíamos visto. Ahí Sí, se pone siempre con apelación subsidiaria. ¿Por qué dijo la profe? Esto es importante, yo lo anoté. eh, porque si tú no pones apelación subsidiaria, eh, la resolución que te acoja la reposición o en su efecto te la rechace es inapelable. mm, Entonces después tú no podés volver a poner apelación, ¿cachai? claro, O la ponía ahora o cagaste. A eso se refiere. ¿Cachai? Por eso siempre cuando aparezca la apelación subsidiaria es por eso, es porque la resolución que va a ser producto de esa reposición es inapelable. ¿Cachai? Entonces, por eso los buenos la ponen así. Ya, después la resolución que cite las partes de ir sentencia, trámite esencial. Estos son puros trámites esenciales. Por ejemplo, el primer trámite esencial, siempre acuérdate, es el emplazamiento. ya. Dame regalo. Lo que pasa es que vamos a transmitir un video, el documental que hicimos un documental, te dije. Sí, sí, Está bueno, weón, del pueblo Islón de La Serena. Quedó bueno, quedó así conciso y hubo harto trabajo. Estábamos hace rato haciéndolo, así que, bueno, en realidad lo hicimos como en 3 días. Pero el tema de la edición, tú sabes que cuesta mucho. sí, Ahí está, pues el primer trámite esencial es el emplazamiento. El segundo trámite esencial es básicamente el momento en que se recibe la prueba.
Y la tercera es la sentencia, la citación para oír sentencia. Si no están Ya, estos, por ejemplo, es susceptible de casación en la forma. ya, ¿Cachai? Eso es importante porque recuerda que la casación en la forma tiene por objeto invalidar la sentencia por requisitos de forma en la tramitación o en la dictación de la sentencia. Entonces hay dos separaciones. Tú decís, tramitación, todo lo que hay en la tramitación, la contestación, la demanda, la reconvención, todas las weas, todo, hasta que llegué a citar las partes de sentencia, ¿no es cierto? De ese sí. momento para adelante se le llama dictación. Dictación. Dictación, pues sí, hay dos momentos en un juicio. El primero es la tramitación y el segundo es la dictación de la sentencia. Es cuando ya Ah, los ya, jueces sí. van a trabajar y van a dictar la sentencia. Entonces, Sí, no, la casación en la forma persigue ambas cosas. Cualquier vicio que haya habido en la tramitación, como también cualquier vicio que haya habido en la dictación. Y en la dictación encontramos los requisitos de la sentencia, el 170, todo eso. ¿Cachai? Entonces, la ultrapetita, la extrapetita, todas esas mierdas. Pero acá, finalmente, el recurso de reposición, como estábamos hablando, va a proceder excepcionalmente contra alguna interlocutoria que es la de que recibe la causa de la prueba, la que cita las partes y sentencias, siempre generalmente fundada en errores de hecho, nunca de derecho, que ¿quién va a ser fundada? Siempre en errores de hecho. En estas partes tú no podías alegar error de derecho. ¿Por qué? Porque el error de derecho se alega con la casación de fondo. ya. ¿Cachai? Entonces siempre con errores de hecho. Lo mismo, pues, la resolución que resuelve la repo es inapelable, ¿viste? Sí. Tiene que ser con apelación subsidiaria. ¿Qué más? La resolución que dicta el tribunal de alzada que declara inadmisible el recurso de apelación. Aquí hay una buena también, pues, porque siempre tienes que acordarte. Por ejemplo, ya, si yo voy a poner una apelación, la resolución que dicte el tribunal de alzada y diga, no, sabéis que no cumple con los requisitos de admisibilidad, la puedo reponer. ¿Cachai? Además, puedo pedir la reposición en el tercer día. Ya. ¿Cachai? Son como trámites esenciales en la reposición, porque al final estas resoluciones son esenciales. Porque recordamos que el recurso de apelación es un trámite, el momento del emplazamiento en segunda instancia se le llama cuando tú le vayas a avisar a la otra parte que están poniendo una apelación, a tu contraparte, la notificación, constituye un trámite esencial de segunda instancia. ¿Cachai? Todos los momentos en que se haya una notificación personal, así como la primera actividad, es trámite esencial. Ya, aquí hay otra, por la resolución que rechaza el recurso de casación, nuevamente, ¿viste? La resolución que deniega la solicitud del recurso de casación, lo mismo, hasta la casación llega. ¿Quién puede deducirlo? El agraviado, ya vimos. ¿Cuál es la oportunidad? Bueno, ahí se debe distinguir, ya habíamos visto, contra autodecretos, contra sentencia interlocutoria, contra sentencia Claro. interlocutoria. Escucha. 3 días desde el estado diario. Hay un recurso de reposición que se le llama extraordinario. Todo lo que vimos para atrás es el recurso de reposición ordinario. Y el Ya. extraordinario es un recurso que se puede poner en cualquier momento. No tiene plazo. Su fundamentación está en que haya un antecedente nuevo que es importante para la dictación del fallo. Cuando se te llega algo importante, tú lo puedes poner, no hay plazo. ¿Cachai? Sí, sí, cacho. Estoy Ya. poniendo atención. Eso, pues.
¿Qué más? ¿Cómo se deduce el recurso? Dado que el escrito fundado en Ya. Aquí, una apelación subsidiaria, pues, claro, ¿viste no lo es que te dije? posible apelarlo. ¿Viste? El que dictó la resolución. ¿Ya? ¿Dónde se pone el que dictó la resolución? Es- Eh, auto y decreto. Reposición extraordinaria. No tiene señalada una tramitación específica, ya lo vimos. Todas las extraordinarias no tienen señaladas cosas específicas. La ordinaria se resuelve de plano, pero usualmente se resuelve como incidente. Eso quiere decir que da traslado a la contraparte. Exacto. Respecto al ¿Cuánto es interlocutorio, el plazo para contestar contralado? tres días, siempre es 3 días. 3 días, sí, es verdad. La interlocutoria de prueba, es, bueno, lo mismo. Tramita como incidente o se pronuncia de plano. La interposición del recurso suspende el cumplimiento de la resolución que recibe la causa prueba. Eso es importante. O sea, si yo interpongo la reposición en la resolución que recibe la causa prueba, paralizo el juicio. Claro, ¿Cachai? Dice, ya que el término probatorio se abre desde la notificación de la resolución que falla la reposición. Recursos que proceden en contra de una resolución que acoge el recurso de reposición. Y aquí es cuando, ¿qué recursos procede contra la resolución que acoge la reposición? El recurso de reposición no podrá deducir recurso alguno en contra de dichas. O sea, básicamente no hay agravio, no podéis reponer sobre una reposición. A eso se refiere. claro. No puedo reponer sobre una reposición. El cambio de sujeto legitimado para recurrir en contra de la resolución será la contraparte. Naturaleza jurídica. Sostiene que. ¿Qué se sostiene? Dice. ¿Cuál es el recurso que procede de la contraparte? eh, ¿Una apelación subsidiaria o no? ¿Cómo? No entiendo. Eh, ah, eh, Podría interponer recurso de apelación. Ahí está. De la Sí, regla general, los autos y porque decretos. lo que pasa es que, claro, o sea, lo que pasa es que si hay una, ya, suponte tú que una reposición que se deniegue, eh, ya no, ahí no hay agravio, po. No, pues sí, eso está claro, pero la contraparte podrá interponer recurso de apelación. Sí, porque él es agraviado, po. Ya, Él puede ser agraviado, po, ¿cachai? Dice, interponer recurso de apelación, sin embargo, se nos presenta el problema de que por regla general ya sabemos que el autodecreto no sí. son apelables, por lo que se va a poder deducir el recurso de apelación en la medida que la resolución que acoge la repo sea resolución que sea susceptible de apelarse. Eso quiere decir que por eso nos vamos a la naturaleza jurídica, porque ¿qué pasa? La reposición, ¿cuál es la resolución que recibe la reposición? ¿Qué es? Pues, ¿es interlocutoria? ¿Es un auto, un decreto? Eso es lo que se quiere decir. Porque si es una Y- interlocutoria, es porque la reposición se interpuso por una interlocutoria. ¿Cachai? ya. Si la repo Sí. se pone contra una interlocutoria, la resolución que emane de eso va a ser interlocutoria también, pues y ahí voy a poder apelar. Ya, correcto. Ahora Pero sí, ya entendí. si yo la reposición la puse contra un auto y decreto, ¿no? La resolución va a ser un auto y decreto. Por ende, no voy a poder apelar. A eso se refiere. Ya. Pero acá dice que la primera tesis dice que, como habíamos dicho, es que sigue la suerte de lo que se interpuso, lo que dije yo, pues. Sigue la suerte de la principal, pues básicamente eso. Lo que acabamos de decir, pues si se interpone contra una Sí, apelación, ya. no, sí, Y no la me quedó segunda claro. dice que siempre es un autodecreto. Hay otros que dicen que se hay una sentencia interlocutoria, ya, pero dice que no resulta aceptable, ya que la reposición no reviste un carácter de incidente, bla, bla, bla. Pero en definitiva, para nosotros, la profesora dijo que sigue la suerte lo principal. Contra cuál se interpone el tema. Recursos que proceden en contra de la resolución que rechaza el recurso de reposición. Si la parte a deducir la reposición ha interpuesto el recurso de apelación subsidiario, debe, lógico, la apelación después. Si la parte no interpuso apelación, no es posible apelar, es inapelable, cagaste. Sí, Porque me porque acuerdo. ya habíamos visto que no es legitimado activo, no tiene ese agravio, y otra, porque el otro puede quizás apelar, pues, bueno, tú no, porque el otro, la contraparte puede hacerlo. Claro. Aquí dice, mira, la contraparte no podrá deducir recurso alguno.
Tampoco, ¿viste? Aquí hay que remarcar eso porque estamos diciendo lo contrario. La contraparte no puede reducir recurso alguno tampoco, porque tampoco le causa agravio. Y acá se termina la reposición. Ya. ¿Difícil o no? ¿No? En resumen, la reposición, la regla general procede contra auto y decreto. En subsidio, o sea, en subsidio va a proceder contra otras resoluciones que serían interlocutorias, algunas que menciona la ley. Apelación. Dale tú. No veo, weón, una grande esa weá, weón. Va a leer. Ya, pues. Gracias. Es la institución contemplada por el legislador para los efectos de materializar nuestro ordenamiento jurídico la doble instancia. Así, según la procedencia de dicho recurso y su vistas, las cuestiones deben resolverse en única, primera o segunda instancia. Ya, aquí, Fundamento, Ricardo, lo importante aquí, como decís tú, es que este recurso abre una segunda instancia. sí, Eso es lo importante. Nada más que eso. Porque a las finales, el otro recurso no abría una segunda instancia. La resolvía el mismo juez, po. Eran recursos que iban contra la misma tribunal. En este caso no, en este caso va contra un tribunal de superior de justicia. Por ya, ende, correcto. abre una instancia. Esa es la primera diferencia, ¿no? Y aquí está la definición, pues, ¿dónde? Acá, mira, léela. Concepto, etimológicamente proviene de la pelaya, el acto jurídico procesal de la parte agraviada o que ha sufrido un gravamen irreparable con la dictación de una resolución judicial por medio del cual solicita al tribunal que la dictó que eleve el conocimiento de los asuntos al Tribunal Superior Jerárquico con el objeto de que éste la enmiende con arreglo a derecho. Ahí está, pues. Ya, ahí está Tiene por acá, objeto, claro, acá como decís tú va a haber el tema básicamente la solicitud es enmendar con arreglo de derecho. Otra ya la solicitud, pues, ¿no? Cambia aquí. Aquí ya por eso se dice que en la segunda instancia el tribunal está conformado por un conjunto de ministros, ¿no? Un tribunal colegiado, y que los buenos lo que van a hacer es ver toda la weá de nuevo en cuenta, que significa que solamente con el relato del relator, ¿te acordás que hablamos? sí, O van a ver previa vista la causa, cuando hay alegatos, ¿no? Cuando van todos los sí, abogados, ¿cachai? Entonces, esa es la idea, o sea, finalmente van a conocer nuevamente la causa, ¿cachai? Característica, recurso ordinario, la procedencia es esa, siempre es esa, Ricardo. Aquí tenéis que aprender texto, por lo menos. Diferencia procedencia, entre lo pedido y lo otorgado. ya, Ese es el agravio. ya, El recurso se interpone ante el tribunal que dictó la resolución para que sea resuelto por el superior jerárquico, que ya lo vimos, facultades jurisdiccionales, el agravio en materia civil, constituye una segunda instancia, bla, 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 bla. Esto ya es para qué. Es un recurso renunciable, o sea, se puede renunciar, pero tiene que tener esas facultades que decía la profe Dorich, de transigir, ¿te acordáis? ¿cómo? Que este recurso, como característica, habíamos dicho que, espérate, que en materia Es, civil, claro, es renunciable. O sea, en es todas materias claro, exacto, es renunciable. Como decís tú, po. sí, pero yo no me recuerdo si es renunciable hasta antes de la notificación de la parte contraria o eh, per se tú puedes Es que en renunciar realidad, en cualquier claro, etapa. en realidad tú renuncias al no apelar nomás. Sí, pero a ver, entonces lo otro sería desistimiento. Pero es que, por ejemplo, el desistimiento opera cuando ya apelaste. Por Apelaste, eso, a eso me luego te refiero. arrepentiste. Pero puede ser, por ejemplo, que una parte deje transcurrir el plazo, por ejemplo, como dice acá tácitamente, y que no Sí, tuviera las facultades. ¿Cachai? En ese caso habría un vicio en el procedimiento. O sea, al final aquí lo importante es que el procurador tenga las facultades para renunciar. claro, Eso es lo importante, porque si tú dijiste ya no voy a apelar, y eso lo tomaste tú solo y ni siquiera te habían dado las facultades, ahí en ese caso no era renunciable.
¿Cachai? Ahí hubo un error, pues, ¿cachai? Pero eso yo creo que lo revisa ahí el tribunal, yo creo. El tribunal va a revisar si el abogado que escribe el escrito de renuncia del recurso va a revisar si realmente tiene las facultades. ¿Cuáles resoluciones proceden? Aquí esto es un poquito ya más definido, sentencia definitiva e interlocutorias de primera instancia. Súper definido. Sí. ¿Ya? Salvo en los casos en que la ley deniegue expresamente este recurso. Hay casos en que va a denegar la apelación. O sea, va a decir, esta resolución es inapelable. En esos casos no se puede apelar. ¿Hay cachado cuando la ley dice eso? Dice, Cuando no se puede apelar en materia penal. lo que pasa es que de repente en el recurso de procedimiento civil aparece en la resolución será inapelable. La misma ley lo dice. A eso me Ah, refiero yo. ya, sí. Por eso se deniega. Por regla general, los autos y decretos no son apelables, ¿no? Por excepción sí lo son, pero ya lo vimos cómo era, subsidiariamente, Exacto. ¿ya? Y también cuando alteran sustancialmente el procedimiento, en el caso del juicio ordinario, en el que el tribunal, de proveer el traslado para réplica, ordena recibir la causa prueba. Ahí en ese caso también los autos y decretos van a ser apelables, porque las finales alteran la sustanciación del procedimiento. También cuando recaen sobre trámites que no están expresamente ordenados por la ley. Ya, la cuantía. Aquí ya lo habíamos visto la cuantía. El 45.1 del COD, conocerá en única instancia las causas civiles de comercio. Esa es mínima cuantía, Sí. mayor cuantía. En caso de mínima cuantía solamente procede cuando las partes son aforadas. O sea, la regla general es que la mínima cuantía no conoce en segunda De instancia. apelación. Por eso conoce en Mm, única instancia. sí. Va a conocer en segunda instancia por excepción cuando estos imbéciles que están acá, que ya los conocemos, quiénes son en general, son buenos que están aforados, por nombrar uno, no sé, directores de carabineros, por ejemplo, directores de algún servicio. Los militares también están acá. Naturaleza, en todo caso, la profe explicó por qué era esto, ¿te acordáis? La profe Dorich. ¿Qué cosa? La profe Dorich explicó por qué estas personas que tienen juicios no de mínima cuantía, pero que están aforados, que tienen fuero, tienen que ser conocidos en segunda instancia. ¿Te acordáis? No. Ya. No, pero dijo que parece que era porque finalmente estos weones son personas que por su naturaleza jurídica y por su posición no son juzgables por tribunales inferiores de justicia, Ya. por su alta jerarquía necesitan, digamos, un procedimiento de desafuero y ahí explicó. Ya, naturaleza jurídica. El legislador hay algunas que les da el carácter inapelable, ya la vimos. Por ejemplo, la que rechaza la reposición. En materia civil no es procedente la regla general en contra de autodecreto, ya lo vimos, en la instancia en la cual se dicten, bueno, las resoluciones que se dicten en segunda instancia son inapelables también, excepcionalmente las que nuevamente resuelvan alguna cuestión de competencia. Dice, por ejemplo, alguna resolución de segunda instancia que diga algo sobre la nulidad absoluta, en el sentido de las cuestiones que le son obligatorias a los jueces, ¿no? Inhabilidades, bueno, Sí. el agravio, ya lo vimos, diferencia entre lo pedido. Acá el 751 es un artículo que nos dice más o menos qué es agravio, ¿no? Y ahí dice, no se acoge totalmente la demanda, no se deseche totalmente la reconvención, cuando no se bla, bla, bla. Y eso ahí lo leemos cada uno, pero en realidad ya sabemos lo que es un agravio. Claro. Eh, ya lo vimos, objeto del recurso, ya lo vimos, que enmiende la resolución judicial. El sujeto legitimado es la persona que tiene el agravio, ¿no? Que cuando reviste tiene que ser parte, ¿no? Y sufrir el agravio y todo eso. El tribunal que dictó la resolución a que se impugna, el acuo, que es el tribunal de primera instancia. De primera instancia. Ante ese tribunal se interpone la apelación. ¿Ya? Y ahí luego los requisitos de admisibilidad del recurso, concede el recurso
y ahí el tribunal de segunda instancia va a hacer otro control de admisibilidad. Plazo, 15 días. 10 días, perdón. regla general, 5 días, regla excepcional, 10 días para sentencia definitiva. Ah, ya. Siempre la definitiva es un poquito más. Hay Sí, sí, sí. excepciones a esto, sí, pues ya habíamos visto que cuando apeláis subsidiariamente tiene que ser en el plazo de la reposición, 5 días. Ya, esa es la primera excepción. La segunda excepción también dice la ampliación en el plazo en el caso de la sentencia definitiva atiende a la mayoría, ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Es lo Sí. mismo, ¿ya? El plazo es fatal, improrrogable, individual. El plazo para apelar no suspende la interposición del recurso de reposición o de aclaración o rectificación de enmienda, ya lo vimos. Si se apela, perdón, si se repone o si se aclara, el plazo no se suspende, ¿no? Para apelar. Básicamente tenéis que estar atento al plazo siempre, ¿no? El plazo es uno, no es que se suspenda. ¿Qué más? Ahí dice apelación subsidiaria de la autoprueba. Ahí hay un plazo especial porque ¿cuánto es? De 3 días. Se disminuye a 3 días porque eso es lo que dice la norma, parece. Porque se pone Claro. con reposición, no, porque se pone con reposición y apelación subsidiaria, por eso. Mm. Sí, pues si estos casos son excepciones para la reposición es autodecreto y con excepción Sí, no no, sí, suspende tienes la prueba. razón. Ya, forma de Tienes deducir el razón. recurso. Puede ser escrito o verbal, debe contener los fundamentos de hecho y derecho, debe contener las peticiones concretas, si no, no es admisible, ¿no? ¿Qué más? Excepcionalmente, faculta la interposición oral, ya lo vimos, en los procedimientos que son orales. La ley faculta también la interposición verbal, ¿no? En los procedimientos que, si se trata de procedimientos, por ejemplo, en que las partes, sin tener la calidad de abogado, litiguen personalmente. Hay algunos procedimientos que se pueden litigar personalmente. Dice, recurso de apelación comprende los dos efectos, el efecto devolutivo, ya lo vimos, y el efecto suspensivo. ¿Qué es el efecto devolutivo? El solo efecto devolutivo es que no suspende el procedimiento general de lo que se está tramitando en el tribunal de primera instancia. Ese es el suspensivo. El devolutivo es que le otorga competencia al tribunal superior. Y el suspensivo es Ah, que suspende la competencia del tribunal inferior. Uno es positivo y negativo. Recuerda, mira, cuando yo digo devolutivo, digo estoy pasándole, devolviéndole las cosas a alguien. ¿Cachai? Entonces ahí estáis ya. transfiriendo competencia. Le estáis Ah, dando ya, ya. competencia a otra persona. Cuando es suspendís competencia. Ese es el suspensivo. Ya. Ya. Ya sabemos que el recurso en su esencia siempre es devolutivo, porque al final lo que queremos es que lo conozca el Tribunal Superior. Por eso le da competencia al tribunal. Entonces siempre es devolutivo. No es suspensivo por esencia. Entonces, cada vez que el tribunal otorgue un recurso de apelación, lo va a otorgar en el efecto devolutivo. ¿Cachai? Y solo en algunos momentos va a tenerlo en suspensivo. ¿Cachai? Aquí lo vamos a ver, pues. Dice, ¿qué pasa si la apelación en ambos efectos se concede en uno de los tantos cuadernos? Ahí la profesora había visto los cuadernos de tramitación del juicio ejecutivo. Pero Claro. acá, por ejemplo, hay reglas. Dice, si la apelación se concede en el efecto evolutivo y suspensivo o en ambos efectos. En la regla general, este caso va a existir solo un tribunal con competencia, de lo mismo, y el otro no va a tener competencia. En materia civil, dice que cuando se otorga simplemente apelación, sin limitar su efecto, se entenderá que solamente que comprende ambos efectos. O sea que cuando se otorga la apelación así a secas, comprende los ambos efectos. ¿Qué más? La apelación de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario. Esto es lo que más lo conceden ambos efectos, ¿viste? Cuando Ya. tú apelas una sentencia definitiva, siempre los da en ambos efectos. ¿Cuál otras más? Por ejemplo, la apelación también de la sentencia definitiva en un juicio ejecutivo. Lógico que sí. Si no, nos quedamos sin bienes, imagínate. Y la otra es la dictada en un procedimiento incidental, cuando sea deducida por el demandante. Ahí están los tres casos en que se concede en ambos efectos.
si a la profesora nos presenta un caso, por ejemplo, que lo puede hacer, en que sea una apelación contra una sentencia definitiva, y tenéis que tener claro que el tribunal va a responder en ambos efectos. Claro. ¿Ya? Lo mismo en un juicio ejecutivo, lo mismo en un procedimiento incidental. Las sentencias definitivas en estos casos generalmente conceden derechos, conceden incluso obligaciones de edad, imagínate. Entonces, ¿cómo tenéis que paralizarlo? Si no, la plata se va o se pierde. La apelación se concede en el solo efecto devolutivo. Bueno, ya lo vimos. Solamente puede conocer la causa, o sea, ambos tribunales conocen la causa. Cuando se dé en efecto devolutivo, ambos tribunales conocen la causa, porque ya dijimos, le pasamos la competencia, le compartimos la competencia al de arriba. Ambos vamos a seguir conociendo. Y ahí están las llamadas sentencias que causan ejecutoría. ¿Por qué causan ejecutoría, Ricardo? Porque se tienen que cumplir. Exacto. Sí. Porque no se ha dictado lo que decís tú, una orden de no innovar. Y ahí vienen las órdenes de no innovar, ¿no es cierto? Ay, disculpa. Dice, cuestiones controvertidas falladas en primera instancia. La regla general es que el Tribunal Superior solo tiene competencia para conocer las mismas cuestiones controvertidas y falladas en primera instancia, ya que al igual que el Tribunal Superior solo puede pronunciar sentencia conforme al medio del proceso. Después dice, por excepción, el 310, la denominada excepción anómala. En este caso, por ejemplo, en la excepción anómala, dice, puede presentarse en segunda instancia ante la vista de la causa. Aquí, por ejemplo, tú puedes presentar un recurso de apelación. Ya. ¿Cachai? Y podéis pedir, por ejemplo, una orden de no innovar. ¿Qué más? Los modos de extinguir, lo mismo, cuando cogen cuestiones controvertidas en primera instancia, pero no falladas al ser incompatibles con la acogida. Declaraciones por ley no son obligatorias los jueces. La nulidad absoluta, por ejemplo. ¿Qué más? Esto ya lo vimos, ¿o no? Sí, sí. Sí, todo esto lo vimos. Ya, aquí está la orden de no innovar. ¿Qué pasa con la orden de no innovar? ¿Cuáles son los requisitos? Léelo ahí. Según el artículo 192, en los casos en que los recursos hayan sido concedidos en el solo efecto devolutivo, el Tribunal de Alzada, a petición del apelante y mediante resolución fundada, podrá dictar la orden de no innovar. Requisito de procedencia, que hubiera concedido una apelación en el solo efecto devolutivo, que el apelante formule una solicitud de orden de no innovar ante el Tribunal de Alzada, lo que debe hacerse desde la concesión del recurso hasta la vista de la causa en segunda instancia. Que el Tribunal de Alzada dicte una resolución fundada para los efectos de conceder la orden de no innovar, no así para rechazarla. No necesita fundamento de rechazo. Entonces, para yo interponer una orden de no innovar, ya sabemos para qué, es para que paralice, digamos, la ejecución de una sentencia en primera instancia o la tramitación. Exacto. Es que se hubiera concedido una apelación con el solo efecto evolutivo, lógico. No voy a pedir una orden de no innovar con ambos efectos, sería redundar. Después dice que el apelante formula una solicitud, ¿no? Que debe hacerse de la concesión del recurso hasta la vista de la causa en segunda instancia. Que el Tribunal de Alzada dicte una resolución fundada. ¿Por qué otorga la orden de no innovar? No porque la rechaza. Si el tribunal rechaza la orden de no innovar, no tiene que decir nada. Pero si la aprueba, Sí. tiene que decir algo. Y aquí esto lo marcó, pero está derogado. Dice los efectos de la ONI, ya suspende la sentencia, el cumplimiento, ¿no? Tiene que ser mediante resolución fundada, ¿no? La tramitación, ya lo vimos. Dice, presentada que sea la solicitud de orden de innovar, serán distribuidas por el presidente de la Corte mediante sorteo y entre las salas que dividida y se resolverá en cuenta, ¿no? La orden de no innovar se resuelve en cuenta, ¿ya?
pero lo importante es que luego de la ONI, ¿no? De la orden de no innovar, el recurso de apelación contra la que concede la orden queda radicada la competencia. Eso es importante, ¿no? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que cuando tú presentáis un recurso de no innovar, en una sentencia que hay, perdón, en una apelación que se dio solo en el efecto evolutivo, la competencia de la sala que conoció esa weá va a quedar radicada y tu causa va a ser preferente. Se va a ver antes que las demás. Eso es importante. O sea, si te otorgan el recurso de orden, o sea, perdón, se te otorgan la orden de no innovar, tú vas a gozar de preferencia sobre las otras causas. Lógico, porque a las finales el fallo está ahí a punto de ser cumplido. Es algo que necesita rapidez. Por eso va a gozar de preferencia. ¿Cachai? Eso es importante, nada más que eso. Luego hay una tramitación que está derogada, que la profe la metió igual. ¿Por qué? Porque tú sabes que la ley de tramitación electrónica entró en ciertos lugares, por ejemplo, acá dice En apelación forma paulatina. progresiva. Sí, exacto. Entonces, Sí. básicamente en todas las causas que sean antes de la reforma, entran Se mantiene esa norma. exacto. Y ahí, ¿qué se mantiene? Bueno, agreguemos en realidad? ¿Qué agregamos? Agregamos, por ejemplo, cuando presentamos el recurso de apelación, ¿no? En ese momento, cuando está la admisibilidad, hay que comprar básicamente las compulsas. Hay que sacar las Es copias. la fotocopia Exacto, eso es de algo que se agrega. sí. ¿Ya? Y lo otro es, bueno, aquí está hablando de la concesión del recurso, nosotros nos adelantamos, pero igual para que ya habíamos cachado eso, ¿no? Pero acá en la concesión del recurso, ¿qué revisa? Ya lo vimos. Casi todo lo que es importante en un escrito. Ejemplo, por ejemplo, El plazo, el plazo, por ejemplo, los fundamentos de hecho y derecho, las peticiones peticiones concretas. concretas, ¿no? Exacto. Esas tres cosas, si no las tiene, se declara inadmisible. Ya. ¿Ya? Y ahí se nos mete otro recurso que vamos a ver más adelante, que cuando declara inadmisible una apelación se llama recurso de hecho. Ah, ya. ¿Ya? O sea, si yo apelo y me lo declara inadmisible, tengo otro recurso. Eso se le llama la cuádruple protección de la apelación. ¿Por qué cuádruple? Porque la Porque apelación viene, está protegido 4 veces, pues, bueno. sí, pues por el recurso de hecho que tú nombraste, por el recurso de casación y el recurso de casación en la forma, de fondo y forma, Claro, ¿o pero no? además, sí, pues, pero además lo que te digo yo es que, por ejemplo, tú presentas una apelación, Sí, ¿no es cierto? Te la rechazan. sí, Contra eso, contra ese rechazo procede un recurso que se llama recurso de hecho. ya, ¿Cachai? Entonces, como debiéndose haberse otorgado la apelación, no se otorgó por un error en el examen, tú pides de nuevo que se revise. ¿Cachai? Entonces ahí tenéis cuatro veces una repetición. Mira, más adelante va a salir, pues yo lo vi ahí, pero no me acuerdo muy bien quizás, pues, pero sale más adelante, lo vamos a ver. ya. Ya, pero esos tres momentos son importantes, ¿no? Eh, ¿Qué más? El tribunal de primera instancia debe pronunciarse de plano acerca del escrito, ya lo vimos en el primer examen de admisibilidad. El tema es que, espérate, dice, ahí está lo que decíamos del recurso hecho. Cuando debiendo haberse concedido una apelación y ésta se deniega, o a la inversa se concede, pero se concede en un efecto contrario, se interpone el recurso hecho. Después dice, la resolución que concede o deniega el recurso es importante. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos hablado, que es un trámite esencial de segunda instancia. Constituye el emplazamiento. ¿Cachai? Y es uno Ya. de los requisitos para la casación en la forma.
Si falta esto, Mm. si no se notifica a la parte contraria que se está apelando de la sentencia, básicamente podría yo anular la sentencia. Ya, correcto. Bueno, a partir de este plazo comienza a correr dos plazos más. Uno que corresponde para lo que habíamos visto en la tramitación antigua de las fotocopias, para pagar las fotocopias, ¿no? Y ese plazo es el plazo de 5 días, que es el plazo del recurso de hecho. O sea, en ese lapso tú tienes que interponer el recurso de hecho. En el plazo de 5 días contado desde que la resolución que concede el recurso de apelación, la de segunda instancia, perdón, la de primera instancia, por ejemplo, el tribunal, tú lo interpusiste en el tribunal civil, y el tribunal ¿Sí? civil te deniega la apelación, tú contra ese tribunal puedes recurrir el recurso de hecho, ¿cachai? Ya. Contra el mismo, ¿cachai? Pero ahora, si se deniega en la segunda instancia, ahí viene el falso recurso de hecho, que es el segundo recurso que vimos, que en realidad es el mismo recurso de hecho, pero le dicen falso recurso de hecho porque va contra los dos recursos, perdón, contra los dos Con revisiones de tribunales. admisibilidad, contra los Sí. dos controles de tribunal. Eso es todo. Luego de eso, aquí está la remisión de los autos a segunda instancia. Luego de que se concede el recurso, se me remiten los antecedentes, ¿no? Ya vimos el tema de que se concede un recurso en solo efecto evolutivo, debería determinarse la especie. Esto es la tramitación antigua. La fotocopia. ¿Pero por qué es importante? Porque hay una sanción, que a lo mejor la pregunta, dentro de los primeros 5 días de los que estamos hablando, de la notificación de la resolución del recurso, esa notificación del recurso a nosotros, que somos los apelantes, se hace por el Estado Diario. Desde ese Claro. día se empieza a contar, pero para la persona que es el apelado, se hace personalmente, ¿o no? ¿Tú te Sí, pues, acuerdas de tiene eso? que ser, Tiene que ser personalmente. Sí, pues si el tiene que primer... ser personalmente. Exacto. Entonces, ese es el plazo para que en el antiguo sistema, o en las causas anteriores, la sanción al incumplimiento del pago de las compulsas es la deserción del recurso. Era una sanción contemplada para terminar el recurso de apelación. No encuentro nada que ver en todo caso, ¿no? Pero bueno, hay que saberlo. ¿Qué más? Dice que contra una sentencia definitiva, ya lo vimos, el tema de las compulsas, bla, 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 bla. Esto es lo mismo. Derogado, está todo derogado esto. Esta fue la parte más aburrida que dio la charla a la profe. Pero ya sabemos lo más importante es lo que te dije, las compulsas esta Los weá criterios para la inadmisibilidad del y la, recurso. claro, y la deserción del recurso antiguo. Cuando no, en los primeros 5 días tú no pagas las compulsas. Esa es la sanción. Ya. ¿Cachai? Luego de eso ya sabemos lo que pasa, se empieza a confeccionar en la carpeta electrónica, se le da un número de rol para el ingreso al Tribunal Superior y todo lo suficiente para que el Tribunal Superior lo tenga mediante interconexión, ¿no? El Tribunal de Alzada, el secretario siempre certifica ese hecho, ya lo hemos visto cuando revisamos en Poder Judicial que aparece el certificado del tribunal. Eso significa el certificado del tribunal, que llegó a la segunda instancia. Luego, en la segunda instancia, ya habíamos visto que es un trámite esencial el emplazamiento, o sea, la notificación al demandado, ya lo viste, o al apelado, perdón. El emplazamiento de las partes, de hecho, es uno de los elementos esenciales para implementar el recurso de casación en la forma, lo mismo. Acá están los elementos, la notificación del recurso y el transcurso de plazo de 5 días del que mencionábamos. Esos 5 días es desde que el certificado, desde que el secretario recibe la causa, por lógico. Desde ese momento empieza a correr el plazo para, una de dos, pedir alegatos, ¿no es cierto? Sí. Reponer, en el caso de que queréis reponer, o sea, perdón, el recurso de hecho, o el falso recurso de hecho, perdón, y el tema de las compulsas en la web antigua.
Bueno, el sistema de notificación en la carpeta electrónica, en este caso para los dos, por el estado diario. Sí, vos, parece, eso es lo que yo, parece que es para los dos por el estado diario. No sé cómo Es será. para los dos. No, Podríamos pero es que tú me estás hablando del sistema antiguo. En el sistema no, antiguo, del certificado, sí, claro, sí. Tenéis que ir, una de las parece. partes, claro, Porque aquí es eso, la otra parte importante. Lo que pasa es que en el sistema antiguo tú tienes que ir a pedir, a hacerte parte para pedir alegato. ¿Cachai? Es el plazo, porque si tú no ibas en la web antigua, el tribunal de alzada debe proceder de oficio a efectuar, no, perdón. No sé dónde está, pero parece que si tú no ibas hay una sanción. Se tiene como no, a lo mejor sale más adelante, pero sigamos viendo la tramitación. Ya ahí está el certificado, la declaración de admisibilidad, que revisa lo mismo del tribunal de primera, lo mismo, ya lo vimos. Si no cumple los requisitos, bueno, lo declaras sin lugar o bien mandarlos, traerlo a autorrelación y ahí revisa si está fuera de plazo o no, o si es inadmisible. Luego de eso, si la resolución que deniegue un recurso de apelación se puede reponer durante el tercero día, ya lo habíamos visto. El Tribunal Superior declara no haber lugar al recurso, devolverá lógicamente lo antecedente al inferior. Las partes, ya vimos que las partes tienen 5 días desde la certificación del secretario para pedir alegato. ¿Ya? Lo alegato es importante porque si tú pedís alegato, la causa se ve previa vista la causa, no se ve en cuenta. registro. Listo. ¿Qué más esto que esto? Les parece que es lo mismo que estamos hablando. Por excepción, cuando los autos se remitían desde el tribunal de primera instancia que funcionaba fuera de la comuna, esto es una excepción. El plazo aumentaba, claro, pero ahora ya no, pues Por si la la web tabla, electrónica. pero igual, sí, pues verdad, No, pero tienes razón. el plazo en el sentido de que, no sé, pues, si está en otro lado, el plazo del emplazamiento aumentaba. Bueno, ese, lógicamente que el del emplazamiento sí. Ya, con posterior, ahí está, se eliminó la carga procesal de comparecer en segunda instancia, que es lo que estábamos hablando, y la sanción traía la deserción del recurso, que es lo que estamos hablando. ¿Te acordás que antiguamente? Sí, Ahora, sí, sí. dice que el plazo de 5 días, ya lo vimos desde la certificación, cualquiera de las partes puede solicitar alegato. En el caso de las resoluciones que se deben ver en cuenta, todas, menos la sentencia definitiva. ¿Cachai? O sea, ¿qué resoluciones se ven en cuenta? Todas menos la definitiva. Ya lo vimos el alegato, la sentencia definitiva se ve previa vista la causa. Primera resolución que dicta el tribunal de segunda instancia, bueno, ya lo vimos, que se ingresa al expediente el recurso que sea declarado inadmisible después de haber mandado a traer la autorrelación, deponiendo la evolución del proceso de cumplimiento del fallo. El recurso sea declarado admisible, hay que distinguir si se dedujo contra una sentencia definitiva, se dice que se traiga la autorrelación. Esa es la resolución, previa vista la causa, pero en Ya, realidad la resolución se llama autos en relación. Luego habíamos dicho que si se dedujo frente a otra resolución que no es sentencia definitiva, hay que hacerse parte para que se traiga la autorrelación. O sea, correcto. pedir alegato. Si no, se ve en cuenta. Si a cualquiera de las partes han solicitado alegato, ya lo vimos, ¿no? Si no han solicitado alegato, el presidente de la Corte hace el sorteo y en el sorteo se ve en cuenta. ¿Cómo hace un sorteo y se da en cuenta, bueno, no, pues, bueno. Hace un sorteo, pues si nadie pidió alegato. El presidente de la Corte ordena dar cuenta del recurso. Dar cuenta en el sentido que se va a dar cuenta, básicamente se va a ver en cuenta. Se distribuye, pero en Ya, cuenta. En las salas que funcione. Luego hay otra variante de la apelación que es la variante de la contraparte que puede adherirse a la apelación, ¿no? ¿Cuál es el plazo para adherirse a la apelación? El mismo plazo de los 5 días del certificado del secretario. ¿Cuáles son los presupuestos? Lógicamente que tiene que haber una apelación y que se claro. encuentre pendiente, ¿no? Y que la sentencia le cause agravio al apelado también. Ya habíamos visto qué tipo de sentencias son estas que le causan agravio al apelado, que son como mixtas, que no se entiende muy bien lo que dijo. Ya. Bueno, ahí está, el plazo es los 5 días.
Luego, por eso ese plazo es igual para todos, ¿viste? Formalidades del escrito, lo mismo que la apelación, los mismos requisitos que la apelación, con respecto a su tramitación, lo mismo que la apelación. La única diferencia con la apelación es que si la apelación original se rechaza, la adhesión se aprueba, sigue su cuenta sola. No se Ya. extingue por el rechazo al recurso de apelación. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, la naturaleza jurídica dice que ahí ya lo vimos, que finalmente es como un contrato, es como no un contrato, sino que un acto jurídico accesorio, pero no es accesorio porque sigue subsistiendo. Efecto de la adhesión. Se amplía la competencia, lo vimos, respecto a la apelación, pues se convierte en el apelante, el apelado. Ya vimos todo eso. Las pruebas de la segunda instancia. Dice, ¿qué se puede dar en prueba? Bueno, la regla general es que no hay prueba en segunda instancia, lógico que no hay prueba. Si ya vimos todo. Pues. En segunda instancia hay por excepción pruebas. ¿Qué pruebas? La La instrumental instrumental. cuando se hace antes de la vista de la causa, la confesional antes de la vista de la causa, una vez, salvo que se aleguen hechos nuevos, tampoco suspende el procedimiento, y las medidas para mejor resolver, que son de oficio, en el sentido de que el tribunal la señala como un argumento para pedir otra prueba, ¿no? Porque le falta no sé, yo no sé cómo lo harán, pero me imagino que de repente uno dice, ¿sabes qué? Es necesaria una actuación, pidamos esto, y lo hacen de oficio, igual es cuático, porque son medidas para mejor resolver. Ahí voy a encontrar ¿cómo se llama? Tu tesis, medidas para mejor resolver. Incidente en segunda instancia. Bueno, ya vimos que son cuestiones accesorias que requieren especial pronunciamiento del tribunal. Son resueltos por el mismo tribunal y no son apelables. Se fallan de plano y no son como incidentes. A no ser que el tribunal les dé como incidente, ahí es el traslado. Se fallan en cuenta o se trae la autorrelación. Notificaciones, la regla general es que las resoluciones que se dicten, como le decís tú, se notifiquen por el estado diario. Ahí está. Incluso la sentencia definitiva. Por excepción, la primera resolución que dicte la instancia, esa es la que decíamos nosotros, la que dijiste tú. Sí. Personalmente. Extinción del recurso, ya, ¿cómo se extingue? Bueno, ya vimos la forma normal, confirmando el recurso, revocándolo o modificándolo. Los medios normales, el desistimiento, el que decides tú, ¿no? Manifestar expresamente la voluntad en orden a que no se desea continuar con él. La ley solo se refiere a este instituto a propósito de la adhesión y la apelación, las causas de la casación en la forma, siendo claro expresamente. No es lo mismo renunciar al recurso, que es lo mismo. Este requiere la facultad especial del artículo 7, el inciso 2. Pero puede ejercerse este derecho en primera y en segunda instancia dependiendo de dónde se encuentre. El tribunal resuelve de plano, no le da tramitación de incidente. Puede hacer tanto que esté vigente la apelación o no. La deserción del recurso ya lo vimos, es para las causas antiguas, cuando no se cumple con el pago de las compulsas. La prescripción es un modo de poner término al recurso de apelación por haber dejado a las partes de transcurrir un cierto tiempo. Esto no es aplicable. No. Dice las partes que no hayan efectuado alguna gestión útil. Y ahí sale, ¿qué gestión útil? Bueno, la inactividad es durante 3 meses en las sentencias, dice, en las sentencias definitivas, y 1 mes para la sentencia interlocutoria. La prescripción tiene que ser alegada por cualquiera de las partes, no puede el tribunal declararla de oficio. Está derogada esta norma. Ya, y terminamos. Pues. Listo. Ya, después viene el recurso de hecho, es cortito. Veámoslo rápido. Sí. Ya, recurso de hecho. ¿Qué es el recurso de hecho? Ya lo cachamos. Procede cuando un tribunal no otorga una apelación o la otorga en un efecto erróneo. Eso es todo. ¿Ya? Ya. Se interpone ante el Tribunal Superior, es un recurso extraordinario, se interpone libremente, las causales ya lo vimos, lo vamos a revisar. El verdadero recurso hecho procede contra la primera instancia, porque recordemos que el tribunal de primera instancia es el primer requisito de admisibilidad. El falso recurso hecho recurre contra la segunda instancia.
ya lo vimos, ya vimos que si el recurso de apelación es rechazado, se puede reponer, pero también tenéis la opción de ocupar el recurso de hecho. ¿Ya? El tema es que el plazo es de 5 días desde la notificación de la negativa, ¿no? Y directamente ante el Tribunal Superior. Tramitación, se presenta el recurso, el tribunal le da cuenta, si bien la ley no establece un plazo para informar a la ilustre Corte de Apelaciones, supongo que dice ahí, podrá establecer un breve plazo. Una vez recibido el informe, el tribunal pide un informe al tribunal sobre la admisibilidad del recurso, previa vista de la causa. Puede ordenar al tribunal que ponga a disposición la carpeta electrónica, ya, exacto. Y orden de no innovar en la práctica deberá solicitarlo. O sea, se puede, con el recurso de hecho, interponer una orden de no innovar. El fallo. ¿Qué pasa con...? ¿Te fuiste, Ricardo? No estoy aquí, weón. Ya, hoy voy a tomar agua, espérame. Espérame. Ya. Ya. Que estés pegado con la boca abierta, weón. Estoy molido, weón. Sí, sé. Ya, pero sigamos. Tenéis Estoy molido, weón. que te quede en la cabeza por último esto. Ya, No, si me está quedando en la cabeza, weón. el recurso de hecho, el Tribunal Superior declara inadmisible el recurso, comunica al Tribunal Inferior lo resuelto y en su caso se devuelve el proceso inferior, ¿no? Si lo declara admisible, ordena al inferior la remisión del proceso, ¿no? Y se retendrá si éste se halla en su poder. Quedarán sin efecto las gestiones posteriores a la negativa del recurso que sean en consecuencia inmediata y directa del fallo. Lógico. Falso recurso hecho, lo mismo que se interpone ante el tribunal de segunda instancia. El plazo, la ley no ha establecido un plazo, por lo que el recurso será procedente mientras el respectivo recurso no se haya extinguido, o sea, pendiente. Sin embargo, en la práctica, esta clase de solicitudes se admiten hasta ante la vista de la causa, o sea, como en los 5 días, como habíamos dicho. El Tribunal Superior le dará tramitación establecida en el 220, al ser una cuestión accesoria, solicitada en el recurso de apelación, el fallo, se comunica al inferior para que se... Lo mismo, es lo mismo. Listo. Aquí está el cuádruple control, ¿te acordás lo que te decía yo? Sí. Lo primero, ¿qué significa el cuádruple control? Dice que, bueno, el primer examen de admisibilidad del tribunal inferior. Luego de eso, bueno, la ilustre Corte de Apelaciones nuevamente se pronuncia sobre la admisibilidad. La ilustre de apelaciones, si falla el recurso de admisibilidad del inferior, reconoce de nuevo el mismo recurso. Y lo mismo, hay 4 veces un conocimiento del recurso. Tiene cualquier protección el recurso de apelación, a eso me refiero. Ya, y la casación, que es el último. Voy a hablar al toque porque tengo el estreno en el video ahora. Ya, la casación. La casación es un poco paja, así que, ¿qué es lo que vamos a hacer para aprenderla? Simplemente leerse el 786, parece que es el artículo madre, que están los requisitos. El concepto es un recurso extraordinario que la ley concede a la parte agravada en contra de determinadas resoluciones judiciales para obtener su anulación, cuando han sido dictadas con omisión a sus requisitos legales, ¿ya? O dentro de procedimientos viciosos, ¿viste? En su dictación o en su procedimiento. ¿Cuáles son sus causales? Son taxativas y están establecidas en la ley, ¿no? ¿Cuáles son estas? Veamos el tiro. 768, ¿lo encontraste tú? No, sí, me encontré. Recurso de casación en la forma. ¿Requisito o no? Requisito. Ya. ¿Te lo leo? Uno nomás, el primer numeral. Ya. En haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal incompetente o integrado en contraversión a lo dispuesto por la ley. Ya. Si un tribunal incompetente dicta una resolución, una sentencia definitiva, ¿no? Que pone término en instancia, suponte tú, y que resuelve la cuestión, ¿cachai? Pero es incompetente. ¿Cachai? Ahí tenemos un vicio en el procedimiento. Ah,
Pero en el caso que ese mismo tribunal, léete la 9, la causal 9, mira. La 9 dice, en haberse, en haberse faltado a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la ley o a cualquier otro requisito por cuyo efecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad. Ahí tiene un ejemplo en que finalmente ahí el tribunal lo que hace es aplicar mal la ley, ¿no? Aplica mal, ¿ya? Pero ¿cuáles son las características? Ese es el artículo que tenéis que tener siempre para resolver los casos que nos dan la profe. 769. 768, 7, no sé cuál es, 769. Recurso extraordinario se interpone ante el tribunal. Sigamos viendo esta parte. Si ya ese ¿Ya? artículo tenemos que leerlo ahí para cada uno, si acá lo va a explicar, mira, explica cada causal, así que es brígido. Por eso te digo Sí, que nos metamos rápido. ya, Se dale. encuentra a favor de la parte agraviada, no constituye una nueva instancia. ¿Por qué no constituye una nueva instancia? Porque solamente tiene el fin de revisar los vicios formales del procedimiento, tanto en el procedimiento mismo o en su dictación. ¿No? No hay una Ya, causal que constituya, por ejemplo, conocer nuevamente la causa. Allá a la Corte de Apelación o a la Corte Suprema no vamos a llegar a conocer la causa nueva. Este recurso se puede conocer por la Corte de Apelación y por la Corte Suprema. ya. ¿Cuál es la diferencia entre el recurso de casación en la forma con el de fondo? Bueno, la diferencia está en que el de fondo, ¿no es cierto?, siempre va a buscar la uniforme y correcta aplicación de la ley. O sea, el derecho. Unificando la interpretación judicial. Este recurso, por ejemplo, en materia laboral, básicamente se le asimila con el recurso de unificación de jurisprudencia. Porque es Oye, producto. el recurso de casación en el fondo tiene lugar solamente contra sentencia definitiva Lo vamos a ver, o contra veamos, sentencia veamos. o Yo creo contra que o sentencia interlocutoria. contra sentencias interlocutorias que hagan imposible su tramitación o que Ya, establezcan derechos. Hay unos que establecen derechos permanentes para las partes y hacen imposible su. Porque hay otras que fallan sobre cosas que sirven de base para el pronunciamiento de una sentencia. Pero lo vamos a ver. ya, Dice, ya, en dale. cuanto a las resoluciones que hacen procedente el recurso, la regla general, como decís tú, es contra sentencia definitiva. Esa es la regla Ya, general. Pero, o sea, dice sentencia definitiva o interlocutorias también, ¿no? Pero que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación. Ese es o sea, básicamente contra sentencia interlocutoria de primera categoría, de primera clase. El primer inciso del 170, parece, no sé, 158, no sé, 158 parece. 158 Franco, inciso segundo. Claro. Entonces, ese es contra sentencia definitiva y contra interlocutores de primer grado. En el caso del recurso de casación, las del fondo deben ser inapelables y dictadas por una corte de apelación o un tribunal arbitral. Es una diferencia, porque está en el de fondo solamente deben ser resoluciones que sean inapelables y dictadas por la corte de apelaciones, no por otro tribunal. En cambio, la casación en la forma procede contra tribunales de primera instancia y segunda instancia. Ahí tiene otra diferencia. ¿Cuáles son las causales? Ya la vimos, ¿no? El recurso de casación en la forma tiene un conjunto de causales que están en el 768 y que son únicas y taxativas, ¿no? En cambio, en el recurso de casación en el fondo, ahí la causal es genérica. Nuevamente Ya, es el agravio o la mala aplicación de la ley. Resoluciones judiciales recurribles. Bueno, ya vimos, sentencia de primera instancia, sentencia de segunda, cualquiera sea su naturaleza, entendiéndose por tales las que ponen fin a la instancia, ya lo vimos, bla, bla, bla. No olvidar que a veces la sentencia que falla un recurso de casación, acogiéndolo, desechándole, se asemeja a la sentencia definitiva. No es susceptible de casación. O sea, si yo utilizo la casación, por ejemplo, la apelación y en subsidio la casación, porque ya vamos a ver que es un medio procesal, la apelación es un medio preparatorio para la casación. Entonces yo pongo la apelación y en subsidio puedo poner la casación. En ese caso, por ejemplo, lo que estoy haciendo es eh, eh, una forma más rápida de captar si hay un vicio en el procedimiento. Mira, lo vamos a ver más adelante. Dice, sentencia interlocutoria, que ponga en términos de juicio, ya lo vimos. Dice, hay que recordar que una sentencia interlocutoria
es aquella que falla un incidente del juicio estableciendo derechos permanentes a favor de las partes o resuelve algún trámite. Por ejemplo, acá dice una sentencia que acoge la sustitución del procedimiento. Por ejemplo, la resolución que acoge el desistimiento de la demanda también. Una interlocutoria, por ejemplo, que establece derechos permanentes a las partes. La que declara la incompetencia de un tribunal. Son generalmente resoluciones que van a finalmente acoger un incidente, una excepción, el abandono del procedimiento, por ejemplo. Sentencia interlocutoria de segunda instancia, bueno, cuando se dictan sin previo emplazamiento. Ya habíamos visto que las sentencias interlocutorias de segunda instancia, el emplazamiento es la parte esencial, lo que hablábamos, la notificación de la parte. Que haya pronunciado en segunda instancia, dice que consistan en el emplazamiento de la parte agraviada. Emplazamiento de la segunda instancia es la notificación de la resolución que concede el recurso, ya lo vimos, el transcurso del plazo. Cualquier cosa que atente contra eso para recurso de casación en la forma al tiro. Claro. Otra también causal genérica en segunda instancia es que la fijación para la vista de la causa. Si no se pone el día, si no se pone en tabla, si no se pone a la vista, el día señalado, todos los requisitos que señala el Código de Procedimiento Civil. Causales que justifican el recurso de casación en la forma. Ya vimos, vicios cometidos en la dictación de la sentencia o vicios cometidos en la tramitación. Y aquí están las causales. La causal primera es incompetencia, ya lo vimos, no la vamos a revisar. La causal segunda es pronunciado por un juez o con la concurrencia de un juez implicado, lo vimos. El juez no tiene... Ya, sí, la implicancia de recusación, sí. No puede. No puede. Tercera causal, el haber sido acordada por tribunales colegiados sin un número, ya vemos que hay un número para los acuerdos, un número para que sea acordado y todo. También. Sentencia de haber dado ultra petita. Aquí la profesora dijo que ultra petita es cuando se otorga más de lo pedido. La señora Jimena nos enseñó eso. Exacto. Y extra petita... Dime. Está en el número cuarto del 768. Exacto, es un requisito, o sea, perdón, es una causal para casación en la forma. La sentencia que extiende a puntos no sometidos a decisión del tribunal, extra petita. Por ejemplo, una resolución en donde se demanda la nulidad de un contrato, pero el tribunal acoge la nulidad, pero además ordena la nulidad de otro contrato accesorio a ese arrendamiento. O, perdón, a esa propiedad. Por otro lado, también hay casos anteriores hay casos en que el tribunal puede actuar de oficio, ¿no? Ya lo vimos, pero sin embargo la idea es que no se limite a extra petita ni ultra petita. Después la quinta es omisión de cualquier requisito numerado en el artículo 170, ya lo vimos. El 170 habla de la forma de las sentencias definitivas. La sexta causal es el haber sido pasada contra cosas juzgadas, lo vimos. En la causal de contener vicios contradictorios, decisiones contradictorias, lo vimos, atenta estrictamente contra la parte de la sentencia definitiva que diga en su parte resolutoria lo contrario a lo que dice en su parte argumentativa, o no me acuerdo la parte arriba, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la parte arriba de la sentencia? ¿Cómo? La parte de arriba de la sentencia. La parte dispositiva. Ahí está. Vistos. La dispositiva. Que no haya concordancia con lo dispositivo con lo resolutivo. Sí. Luego, otra causal es el haber sido dada en apelación legalmente declarada desistida. Esa causal no la cacho muy bien. Me parece que no sé si aplica mucho. Porque dice, el fallo dictado contra la Corte de Apelación es nulo porque carecía de competencia. Ah, claro, puede ser, no la vi. Causal de haberse faltado algún trámite de diligencia. Aquí empiezan, de la 9 para adelante, empiezan a hablar definitivamente de las causales de errores en la dictación del fallo. Porque aquí hablan de derecho estricto, ¿no? Sí. Dice, por ejemplo, el haber faltado algún trámite de diligencia declarados esenciales por la ley. Entonces, aquí hablan de aplicación de derecho. Si la sentencia tiene algún error en la aplicación del derecho, bueno, del 9 para adelante se aplica. Porque del 8 para atrás, el 8 habíamos visto que son contenidas decisiones contradictorias. Esto es forma todavía. Si bien es cierto, se equivocó en la forma en que puso en la sentencia, ¿no?
pero ya en la dictación del mismo fallo es brígido. Bueno, y dice después el tema de la causal 9. ¿Por qué empezamos de la causal 9? Porque hay muchos trámites que son esenciales. Y aquí partimos por todos los trámites que estábamos revisando. El primero es el emplazamiento de las partes. Ya lo vimos. El segundo trámite esencial es el llamado a las partes a conciliación. O sea, un tribunal que no llama a conciliación es susceptible de casación en la forma. El recibimiento de la causa de prueba, casación de forma. Luego tenemos la práctica y diligencia probatoria, casación en la forma. La agregación de los instrumentos presentados oportunamente, casación en la forma. La citación de alguna diligencia de prueba, casación en la forma. La citación para oír sentencia definitiva, salvo en que la ley no establezca este trámite. Bueno, si no dicta la resolución de sentencia para oír sentencia, es casación en la forma. Hay trámites o diligencias que son esenciales en segunda instancia. ¿Cuáles son? Los mismos que en la primera. El emplazamiento, la agregación de los instrumentos, la citación para oír sentencia, la fijación de la causa en tabla. Se agregan estos, ¿te acordáis que estábamos hablando? Que tiene que fijarse la causa en tabla, si no, casación en la forma. En forma, sí. Lo indicaba en el número 3, 4 y 5 del 795, cuando en segunda instancia procede a aplicar el 207 del CPC. Se refiere a la posibilidad de rendir prueba en segunda instancia. Ya vimos los casos en que se recibe prueba, porque sabíamos que, por regla general, no se recibe prueba en segunda instancia. Y termina. Y se acabó. No hay más. Terminamos. Ahora me voy a ir a revisar eso. Y suerte, nos vemos más tarde. ¿Ya? Nos vemos más tarde.